Mamá, aquí va a necesitar cambiar las cortinas y comprar una cama nueva para la mudanza de mi esposa. Las palabras de César resonaron en mi sala como si fueran las de un extraño. Me quedé parada frente a él, con el trapo de cocina todavía en las manos, sin entender completamente lo que acababa de escuchar. Mi hijo, mi único hijo, estaba parado en medio de mi sala inspeccionando cada rincón de mi casa como si fuera un tasador evaluando una propiedad en venta. Perdona, César, pero no entiendo, le dije tratando de mantener la calma. ¿Qué tienen que ver las cortinas con Esmeralda? Él ni siquiera me miró a los ojos. Siguió caminando por la sala, tocando el respaldo del sofá, mirando hacia las ventanas con ese gesto de desaprobación que nunca antes había visto en su rostro. Mamá, es que Esmeralda tiene un gusto muy refinado. Ella está acostumbrada a ciertos estándares y, bueno, la casa necesita algunas mejoras. No es nada personal. No es nada personal. Esas palabras me dolieron más que si me hubiera dado una bofetada. Esta casa, estas paredes, estos muebles que él ahora miraba con desprecio, eran los mismos donde él creció. Aquí di mis primeros pasos como madre soltera, aquí celebramos sus cumpleaños, aquí curé sus rodillas raspadas y sequé sus lágrimas cuando su padre nos abandonó. Cada rincón de esta casa tenía una historia, mi historia, nuestra historia. César, esta es mi casa, le recordé con voz firme pero sin alzar el tono. No entiendo por qué tendría que cambiar nada para que tu esposa venga de visita. Él finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era la mirada de mi hijo, era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión y solo estaba cumpliendo con el trámite de informarme. Bueno, mamá, no es exactamente para una visita, dijo mientras se sentaba en mi sofá sin siquiera pedir permiso, algo que jamás había hecho antes. Esmeralda y yo hemos estado pensando que sería bueno que viniéramos a vivir aquí. Temporalmente, por supuesto. Solo hasta que encontremos algo más grande. Sabes que los alquileres están carísimos, y tu casa tiene 3 habitaciones. Estaría sola en 2 de ellas de todos modos. El mundo se detuvo por un momento. ¿Vivir aquí? ¿En mi casa? Sin siquiera preguntarme primero si estaba de acuerdo. César, hijo, creo que esto es algo que deberíamos conversar con calma. No puedes simplemente decidir mudarte a mi casa sin consultarme. Él se rió, una risa breve y despectiva que nunca le había escuchado. Mamá, no seas dramática. Soy tu hijo. ¿No es natural que vivamos juntos? Además, piensa en todo el dinero que ahorraremos. Podemos ayudarte con algunos gastos de la casa también. Ayudarme. Como si yo fuera una indigente que necesitara caridad. Trabajé durante 45 años como enfermera en el Hospital Central. Me levanté cada madrugada, incluso cuando estaba enferma, para asegurarme de que César tuviera todo lo que necesitaba. Esta casa la compré con mi sudor, con mis propias manos, sin la ayuda de nadie. Y ahora mi propio hijo me hablaba como si me estuviera haciendo un favor al considerar vivir bajo mi techo. No necesito ayuda con los gastos, César. Me las arreglo perfectamente bien, le dije con toda la dignidad que pude reunir. Pero él ya no me estaba escuchando. Se había levantado y estaba caminando hacia el pasillo, abriendo puertas, evaluando habitaciones como un invasor planeando su conquista. Esta habitación servirá para nosotros, dijo señalando mi propio dormitorio. Es la más grande y tiene baño privado. Tú podrías mudarte a la habitación del fondo, mamá. Es más pequeña pero suficiente para una persona. Y esta otra la podemos usar como vestidor para Esmeralda. Ella tiene mucha ropa y necesita espacio. Sentí que las piernas me temblaban. Me estaba pidiendo que dejara mi habitación, la habitación donde había dormido durante 30 años, para que su esposa tuviera un vestidor. César, creo que estás muy confundido, le dije con voz temblorosa. Esta es mi casa. Yo no voy a mudarme de mi habitación ni voy a cambiar nada para acomodar a nadie. Si tú y Esmeralda necesitan un lugar donde vivir, pueden buscar un apartamento. Su rostro se endureció. Mamá, no seas egoísta. Eres una mujer mayor. Vives sola en una casa de 3 habitaciones. ¿No crees que es un desperdicio? Nosotros somos jóvenes. Estamos construyendo nuestro futuro. Necesitamos apoyo, no obstáculos. Egoísta. Me llamó egoísta por no querer regalar mi casa, mi espacio, mi paz. El hijo que crié, que eduqué, al que le di todo lo que tenía y más.
Ahora me miraba como si yo fuera un estorbo en su camino. César, creo que deberías irte, le dije tratando de controlar el temblor en mi voz. Necesito pensar sobre todo esto. Él suspiró con exasperación, como si yo fuera una niña terca que no entendía razones. Está bien, mamá. Pero piénsalo bien. Esmeralda viene este fin de semana para ver la casa. Sería bueno que para entonces ya hubieras empezado con los cambios. Al menos las cortinas. Ella odia ese color beige viejo que tienes. Prefiere tonos más modernos, quizás grises o blancos. Dicho esto, se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó y me miró con una mezcla de impaciencia y superioridad que nunca había visto en él. Ah, y mamá, también sería bueno que reemplazaras ese sofá. Esmeralda dice que los muebles viejos acumulan ácaros y bacterias. No es saludable. Te enviaré por mensaje el contacto de una tienda donde venden muebles buenos y no muy caros. Podemos ir juntos este jueves si quieres. La puerta se cerró detrás de él, y yo me quedé parada en medio de mi sala, rodeada por los muebles que la acababa de insultar, las cortinas que había declarado inadecuadas, en la casa que había dejado de considerar mía. Me senté lentamente en ese sofá viejo que tanto despreciaba su esposa, el mismo sofá donde él se acurrucaba de niño para ver películas conmigo, y traté de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cuándo había cambiado tanto mi hijo? ¿Cuándo había dejado de ser ese niño considerado y cariñoso para convertirse en este hombre que me hablaba como si fuera una carga? Recordé la última vez que Esmeralda había venido a visitarme, hacía 3 meses. Había recorrido la casa con esa misma mirada evaluadora, tocando las cosas con la punta de los dedos como si temiera ensuciarse. Todo muy acogedor, había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Muy tradicional. Tradicional. Ahora entendía que era su forma educada de decir viejo, anticuado, inaceptable. Y César, mi hijo, había absorbido esa actitud como una esponja. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las cortinas que había elegido con tanto cuidado hace 5 años. Eran de un tono beige cálido, elegante, que combinaba perfectamente con los tonos tierra de mi sala. Las había comprado con el dinero de mi pensión, sintiéndome orgullosa de poder renovar mi casa con mi propio esfuerzo. Y ahora me pedían que las desechara, que tirara a la basura no solo las cortinas, sino aparentemente todo lo que había construido, todo lo que representaba mi vida, mi trabajo, mi identidad. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Elvira, mi vecina y amiga desde hace 15 años. Betania, te vi un poco seria por la ventana. ¿Todo bien? ¿Quieres que pase a tomar un café? Sí, Elvira, por favor ven, le dije sintiendo que necesitaba hablar con alguien, necesitaba confirmar que no me estaba volviendo loca, que lo que había sucedido era tan inaceptable como yo lo sentía. 10 minutos después, Elvira estaba sentada frente a mí en la cocina, escuchando con expresión cada vez más indignada mientras le contaba todo lo que César había dicho. Ese muchacho se volvió loco, exclamó Elvira golpeando la mesa con la mano. ¿Cómo se atreve a llegar a tu casa y decirte que tienes que cambiar las cortinas, los muebles, y encima mudarte de tu propia habitación? Betania, ese no es tu hijo hablando, es esa mujer que tiene la cabeza llena de pájaros. Yo lo sabía, desde el día que la conocí supe que esa Esmeralda era de las que creen que el mundo gira a su alrededor. Bebí mi café despacio, tratando de encontrar sentido a todo. Elvira, no sé qué hacer. Es mi hijo. No puedo simplemente cerrarle la puerta. Pero al mismo tiempo, siento que si acepto esto, si dejo que vengan a vivir aquí bajo estas condiciones, voy a perder más que mi habitación. Voy a perder mi dignidad, mi paz, mi propio hogar. Elvira se inclinó hacia adelante, mirándome con esos ojos sabios que habían visto mucho en sus 68 años. Tienes toda la razón del mundo, mijita. Y déjame decirte algo. Esto no va a terminar con las cortinas y una cama nueva. Si dejas que pongan un pie adentro con esa actitud, van a querer controlarlo todo. La comida que cocinas, la temperatura de la casa, las horas en que puedes ver televisión, todo. He visto este tipo de situaciones antes. Las nueras invasoras nunca se conforman con poco, siempre quieren más. Y los hijos que no tienen carácter para defenderlas, se convierten en cómplices. Sus palabras resonaban con una verdad que yo no quería aceptar, pero que sentía en lo más profundo. César siempre había sido un buen hijo, considerado, respetuoso. Pero desde que se casó con Esmeralda hace 2 años, había cambiado gradualmente.
Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, y cuando venía, siempre parecía apurado, distraído, como si cumplir con su madre fuera una obligación tediosa más que un placer. Recuerdo el día de su boda, continué hablando mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Esmeralda ni siquiera me consultó sobre nada. Eligió todo sin preguntarme mi opinión. Cuando sugerí que tal vez podríamos hacer la recepción en un lugar más económico para que ellos pudieran ahorrar ese dinero para su futuro, me miró como si hubiera sugerido algo ofensivo. César solo dijo que Esmeralda tenía todo bajo control y que yo no debía preocuparme. Y tú, como buena madre, no dijiste nada más porque no querías arruinar su día feliz, completó Elvira con un suspiro comprensivo. Lo mismo hice yo con mi hijo mayor, Betania. Me mordí la lengua tantas veces que casi me la corté. ¿Y sabes qué? Ahora mi nuera prácticamente ha hecho que mi hijo se olvide de que tiene madre. Hace 3 meses que no lo veo, y vive a solo 20 minutos de aquí. No cometas el mismo error que yo. Pon límites ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero Elvira, ¿y si se enoja y deja de hablarme? ¿Y si pierdo a mi hijo por no aceptar esto? Ella tomó mi mano entre las suyas, con firmeza y cariño. Mijita, escúchame bien. Si tu hijo deja de hablarte porque no le regalaste tu casa, entonces el problema no eres tú. Un hijo que realmente ama a su madre no la chantajea emocionalmente. No la hace sentir culpable por querer mantener su propio espacio. Y créeme, si cedes ahora, lo vas a perder de todos modos, solo que lentamente, día a día, cada vez que te sientas como una extraña en tu propia casa. Pasamos el resto de la tarde hablando, y cuando Elvira se fue, me sentí un poco más fuerte, un poco más segura de que mis sentimientos eran válidos. Pero esa noche, sola en mi cama, las dudas regresaron. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba poniendo mi comodidad por encima de las necesidades de mi hijo? Di vueltas en la cama durante horas, mirando las sombras en el techo, ese mismo techo que César quería que abandonara para que su esposa pudiera tener un vestidor. Los siguientes 2 días fueron una tortura de silencio. César no llamó, no escribió, nada. Era como si esperara que yo procesara su demanda y llegara a la única conclusión que él consideraba aceptable. El jueves por la mañana, recibí un mensaje de texto. Mamá, pasaremos a las 3 de la tarde para tomar medidas de las habitaciones. Esmeralda quiere ver qué muebles suyos pueden caber. Prepara café, por favor. Ni siquiera era una pregunta. Era una orden. Pasaremos. ¿No podemos pasar? Prepara café, como si yo fuera la empleada doméstica esperando la visita de los señores de la casa. Miré el mensaje durante largo rato, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Esta era mi oportunidad de poner un alto, de dejar claro que esta era mi casa y que las decisiones sobre quién vivía aquí y bajo qué términos eran mías. Pero el miedo también estaba ahí. El miedo a perder a mi hijo, a quedarme completamente sola, a que el único familiar directo que me quedaba decidiera borrarme de su vida. Trabajé como enfermera durante décadas, enfrenté situaciones difíciles, tomé decisiones de vida o muerte, consolé a familias destrozadas. Pero nada me había preparado para esto, para tener que defender mi propio hogar de mi propio hijo. A las 3 en punto, escuché el auto estacionarse frente a mi casa. Respiré profundo, alicé mi blusa y abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. César venía acompañado de Esmeralda, quien cargaba una carpeta grande y una cinta métrica profesional. Ella ni siquiera me saludó con un beso en la mejilla como era costumbre. Solo un escueto hola, Betania, mientras pasaba junto a mí como si ya viviera aquí. Hola mamá, dijo César dándome un beso rápido en la mejilla. ¿Está listo el café? Esmeralda tiene una reunión a las 5 y necesitamos ser eficientes con el tiempo. No preparé café, respondí con calma. Porque no sabía que esto fuera una visita social. Pensé que venían para que habláramos sobre esta situación. Esmeralda levantó la vista de su carpeta, mirándome por primera vez con atención. ¿Hablar sobre qué situación, Betania? César me dijo que ya habían conversado y que estabas de acuerdo con que nos mudáramos aquí. Solo venimos a planificar los detalles prácticos. Su tono era dulce, pero había algo afilado debajo, como miel sobre vidrio roto. Yo nunca dije que estaba de acuerdo, respondí mirando directamente a César. Tu esposo vino aquí, me informó de sus planes y se fue sin siquiera preguntarme qué pensaba yo al respecto. César se removió incómodo. Mamá, no empieces con dramas.
Ya hablamos de esto. Eres mi madre, es natural que vivamos juntos. Además, te beneficia a ti también. Tendrás compañía, no estarás sola. Natural, repetí sintiendo como la sangre me hervía. ¿Qué tiene de natural que me pidan dejar mi habitación, cambiar mis muebles, reemplazar mis cortinas y básicamente transformar toda mi casa para que se ajuste a los gustos de otra persona? Esmeralda soltó un suspiro exagerado, el tipo de suspiro que dan las personas cuando creen que están lidiando con alguien irracional. Betania, entiendo que el cambio puede ser difícil a tu edad. Las personas mayores tienden a aferrarse a las cosas por nostalgia. Pero tienes que entender que nosotros somos una pareja joven, moderna. Tenemos ciertas expectativas sobre nuestro espacio de vida. No podemos vivir rodeados de antigüedades y decoración de los años 90. A mi edad, repetí lentamente, sintiendo cada palabra como una puñalada. ¿Y qué edad crees que tengo, Esmeralda? ¿100 años? Tengo 72. Estoy perfectamente lúcida, perfectamente capaz de mantener mi casa y tomar mis propias decisiones. Y mi decisión es que no voy a cambiar nada de mi casa para acomodarlos a ustedes. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, pesado. César me miraba con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer que su madre, la que siempre había sido complaciente y comprensiva, finalmente estuviera poniendo límites. Esmeralda, por su parte, cerró su carpeta con un golpe seco, sus ojos brillando con algo que parecía desprecio apenas contenido. Bueno, dijo ella con voz helada, veo que César no exageró cuando me dijo que podía ser difícil. Mira, Betania, seamos realistas. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Estás desperdiciando espacio que nosotros podríamos usar productivamente. Además, ¿cuánto tiempo más crees que podrás vivir sola? En unos años vas a necesitar ayuda. ¿Y entonces qué? ¿Esperas que César deje su vida para venir a cuidarte? Cada palabra salía de su boca como veneno disfrazado de preocupación. Nunca le he pedido a César que deje su vida por mí, respondí manteniendo la voz firme aunque sentía un nudo en la garganta. Me he cuidado sola desde que mi esposo nos abandonó cuando César tenía 5 años. Trabajé turnos dobles en el hospital para que no le faltara nada, pagué esta casa con mi dinero, y he vivido independientemente durante más de 30 años. No necesito que nadie me diga cuánto tiempo más puedo valerme por mí misma. Mamá, por favor, intervino César finalmente, con un tono conciliador que no hacía más que irritarme. Esmeralda solo está pensando en el futuro. En nuestro futuro. Tenemos planes. Mamá, queremos empezar una familia pronto. ¿No te gustaría tener nietos? ¿No quieres ser parte de sus vidas? Si vivimos aquí, el bebé crecerá cerca de su abuela. Eso sería hermoso, ¿no crees? Y ahí estaba. El anzuelo emocional, la manipulación perfectamente calculada. Usar mi deseo natural de ser abuela, de tener una familia cercana, como herramienta para conseguir lo que querían. Por supuesto que quiero ser parte de la vida de mis futuros nietos, César. Pero eso no significa que tenga que renunciar a mi casa, a mi privacidad, a mi forma de vida para lograrlo. Existen otras maneras. Pueden vivir cerca, visitarnos frecuentemente, pero no tiene que ser aquí, bajo estas condiciones. Esmeralda se rió, una risa breve y despectiva que me hizo apretar los puños. ¿Visitarnos? ¿Con los precios de los alquileres hoy en día? Betania, parece que no entiendes la economía actual. Un apartamento decente de 2 habitaciones cuesta mínimo $1,200 al mes. $1,200 que podríamos estar ahorrando para el futuro de nuestros hijos si viviéramos aquí. Pero claro, tú prefieres tu comodidad egoísta a ayudar a tu propia familia. Egoísta. Esa palabra otra vez. Me estaban llamando egoísta por no regalarles mi casa, por no sacrificar mi paz y mi espacio por su conveniencia económica. Y tú, Esmeralda, prefieres vivir gratis en la casa de otra persona antes que hacer los sacrificios normales que hacen todas las parejas jóvenes. ¿Sabes cuándo compré esta casa? Después de vivir 10 años en un apartamento de una sola habitación donde César y yo compartíamos el único dormitorio. Trabajé, ahorré cada centavo, me sacrifiqué. Nadie me regaló nada. César se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. Mamá, esto es ridículo. Somos familia. Se supone que las familias se ayudan mutuamente. Tú me criaste, yo sé todo lo que sacrificaste.
Y ahora es mi turno de formar mi propia familia, y necesito apoyo, no obstáculos. ¿Por qué no puedes entender eso? ¿Por qué tienes que ser tan obstinada? Obstinada por querer mantener mi propia casa. Obstinada por no querer ser desplazada de mi habitación. Obstinada por esperar respeto y consideración. César, todo lo que sacrifiqué por ti lo hice con amor, porque eres mi hijo. Pero ser madre no significa convertirme en un tapete para que camines sobre mí. Ser familia no significa que puedas tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Y ayudarse mutuamente no significa que uno da todo y el otro solo recibe. Esmeralda guardó su cinta métrica con movimientos bruscos, su máscara de dulzura completamente caída. ¿Sabes qué, César? No perdamos más tiempo aquí. Es obvio que tu madre no valora la familia como nosotros. Podemos buscar otro lugar. Sí, será más caro, sí, tendremos que ajustarnos más, pero al menos no tendremos que lidiar con esta actitud. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí con una sonrisa fría. Solo espero que cuando realmente necesites ayuda, Betania, cuando ya no puedas subir las escaleras o recordar si tomaste tus medicamentos, recuerdes este día. Recuerdes que tuviste la oportunidad de tener familia cerca y la rechazaste. La puerta se cerró detrás de ella. César se quedó parado en medio de la sala, mirándome con una mezcla de decepción y rabia que nunca había visto en sus ojos. ¿Estás contenta ahora, mamá? ¿Estás contenta de haber arruinado esto? Esmeralda está furiosa. Me va a hacer la vida imposible por tu culpa. No arruiné nada, César. Ustedes llegaron aquí con una decisión ya tomada, sin respeto por mí o por esta casa. Si Esmeralda está furiosa es porque no consiguió lo que quería, no por algo que yo hice mal. Eres increíble, mamá. De verdad. Toda mi vida me enseñaste sobre la importancia de la familia, sobre estar ahí para los tuyos. Y ahora, cuando te necesito, me das la espalda. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que Esmeralda hubiera dicho. No te estoy dando la espalda, César. Te estoy pidiendo respeto. Estoy pidiendo ser consultada, no informada. Estoy pidiendo que valores lo que construí, no que lo descartes como si no valiera nada. Hay una gran diferencia. Él negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. No, mamá. La diferencia es que tú ya viviste tu vida. Ya tuviste tu tiempo de construir, de decidir. Ahora es mi turno, y tú deberías apoyarme, no ponerme obstáculos. Pero está bien. Quédate con tu casa, con tus cortinas viejas, con tus muebles llenos de polvo. Quédate sola. Porque eso es lo que estás eligiendo, la soledad. Dicho esto, salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé de pie en medio de mi sala, rodeada por el silencio que siguió a la tormenta. Las cortinas que tanto criticaban se movían suavemente con la brisa que entraba por la ventana. El sofá viejo pero cómodo esperaba como siempre. La casa que me había costado tanto construir seguía siendo mía, pero el precio que acababa de pagar se sentía devastador. Me senté lentamente, sintiendo cada uno de mis 72 años en los huesos. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sido demasiado dura? Las dudas me carcomían, pero en el fondo sabía que si hubiera cedido, si los hubiera dejado mudarse bajo esos términos, habría perdido mucho más que una habitación. Habría perdido mi dignidad, mi autonomía, mi voz. El teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era Elvira. Vi que César salió hecho una furia. ¿Quieres que vaya? No, Elvira, gracias. Necesito estar sola un rato. Procesarlo todo. Está bien, mijita. Pero recuerda, pusiste límites saludables. Eso nunca está mal, sin importar lo que otros digan. Llámame si me necesitas. ¿De acuerdo? Colgué el teléfono y miré alrededor de mi sala. Mi hogar. Mi refugio. El lugar que había construido con mis propias manos y mi propio sudor. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la expresión de César, escuchaba sus palabras acusándome de egoísta, de darle la espalda. ¿Era verdad? ¿Estaba priorizando mi comodidad sobre las necesidades de mi hijo? Pero entonces recordaba el tono con el que me habló, la manera en que Esmeralda me trató como si fuera un obstáculo a remover, no una persona con sentimientos y derechos. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. César no llamaba, no escribía,
Nada. Era como si hubiera desaparecido de mi vida tan rápidamente como había llegado con sus demandas. Cada mañana me despertaba esperando ver un mensaje suyo, aunque fuera uno lleno de reproches. Pero mi teléfono permanecía en silencio. El castigo del silencio, lo llamaba Elvira cuando venía a visitarme cada tarde para asegurarse de que yo estuviera bien. Es una táctica de manipulación clásica, Betania, me explicaba mientras tomábamos té en mi cocina. Te hacen sentir culpable por el silencio. Quieren que seas tú quien dé el primer paso, quien se disculpe, quien ceda. No caigas en eso. Tú no hiciste nada malo. Yo asentía, tratando de convencerme de sus palabras, pero las noches eran largas y en la oscuridad las dudas se volvían gigantes. Al quinto día sin noticias de César, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Betania Castillo? Soy Mónica, la hermana de Esmeralda. Necesito hablar con usted sobre una situación muy delicada que está afectando a mi hermana. Mi corazón dio un vuelco. ¿Le había pasado algo a Esmeralda? ¿A César? ¿Qué situación?, pregunté con voz temblorosa. Bueno, resulta que Esmeralda está muy afectada emocionalmente por el rechazo que recibió de su parte. Ha estado llorando todos los días. Usted no sabe lo ilusionada que estaba con la idea de tener una relación cercana con su suegra, de formar una verdadera familia. Y usted la rechazó de la manera más fría posible. Mónica hablaba con un tono de reproche apenas velado, como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Espere un momento, interrumpí sintiendo como la indignación empezaba a reemplazar la preocupación inicial. No rechacé a nadie. Simplemente no acepté que vinieran a vivir a mi casa bajo condiciones que no me consultaron. Hay una diferencia muy grande. Mónica soltó una risa seca. Señora Betania, con todo respeto, creo que usted no entiende la situación económica de los jóvenes hoy en día. Mi hermana y César están ahogándose en deudas. El apartamento donde viven ahora les cuesta $1,400 mensuales, y eso sin contar servicios. César gana apenas $3,000 al mes, y Esmeralda $2,500. Después de pagar alquiler, auto, seguros, comida, apenas les queda nada. Y todo eso es muy lamentable, respondí, pero no es mi responsabilidad resolver sus problemas financieros renunciando a mi propia casa. Ellos son adultos, tomaron decisiones sobre su estilo de vida, y ahora tienen que lidiar con las consecuencias. Cuando yo era joven, viví en condiciones mucho más precarias y jamás se me ocurrió exigirle a nadie que me resolviera la vida. Ay, señora Betania, ese es el problema con su generación. Siempre con el yo sufrí, entonces ustedes también tienen que sufrir. ¿No sería mejor facilitar las cosas para la siguiente generación? Usted tiene una casa grande, vive sola, ¿por qué no compartir? Además, Esmeralda me contó que usted tiene 72 años. A esa edad, ¿no sería más seguro tener gente joven viviendo con usted? ¿Qué pasa si se cae y no hay nadie para ayudarla? Otra vez el mismo argumento. La misma manipulación disfrazada de preocupación. Mónica, agradezco su llamada, pero mi respuesta sigue siendo la misma. Esta es mi casa y yo decido quién vive aquí y bajo qué condiciones. Si César y su hermana tienen problemas económicos, les sugiero que busquen un apartamento más económico, que ajusten sus gastos, que hagan lo que todas las parejas jóvenes hacen cuando empiezan su vida juntos. Pero no voy a resolver sus problemas sacrificando mi paz. Usted sabe que Esmeralda está planeando quedar embarazada pronto, ¿verdad? ¿De verdad quiere que su nieto crezca en un apartamento pequeño y oscuro porque su abuela fue demasiado egoísta para ayudar? Piénselo bien, señora Betania. Las decisiones que tome ahora van a afectar su relación con sus futuros nietos para siempre. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y un remolino de emociones en el pecho. Esa noche, mientras yacía en mi cama mirando el techo, pensé en esos futuros nietos que usaban como arma emocional contra mí. ¿De verdad César me alejaría de mis nietos por esto? ¿De verdad había criado a un hijo capaz de esa crueldad? El dolor en mi pecho era físico, real, aplastante. Pero debajo del dolor, también había rabia. Rabia por ser manipulada de esta manera, por ser tratada como un recurso a explotar en vez de como una persona con sentimientos y derechos. Al día siguiente por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín delantero, vi un auto estacionarse frente a mi casa. No era el de César. Del vehículo salió un hombre alto y bien vestido cargando una carpeta.
Se acercó a mí con una sonrisa profesional. Señora Betania Castillo, soy Gonzalo Ramírez, de Inmobiliaria Fuentes. Su hijo César me contactó para hacer una evaluación de su propiedad. ¿Podemos hablar unos minutos? Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. ¿Una evaluación de mi propiedad? ¿Sin mi autorización? Disculpe, señor Ramírez, pero debe haber un error. Yo no solicité ninguna evaluación, y mi casa no está en venta. Él frunció el ceño consultando su carpeta. Según tengo aquí, su hijo me dijo que usted estaba considerando vender o al menos conocer el valor actual del inmueble. Él fue muy específico. Dijo que usted era mayor y que estaba pensando en mudarse a un lugar más pequeño y manejable. Mi hijo no tiene ninguna autorización para tomar decisiones sobre mi propiedad, dije con voz firme pero sintiendo las piernas temblar. Esta casa es mía, está a mi nombre, y no está en venta. No sé qué le dijo César, pero lo siento, ha perdido su tiempo. Gonzalo parecía genuinamente incómodo. Entiendo, señora. Lamento mucho la confusión. Para ser honesto, me pareció un poco extraño que su hijo manejara todo el lugar de usted, pero él insistió en que usted prefería que él se encargara de los detalles. Claramente hubo un malentendido. Le pido disculpas. Después de que el agente inmobiliario se fuera, entré a mi casa con las piernas temblando tanto que tuve que sentarme inmediatamente. César había contactado a un agente de bienes raíces. Estaba tratando de evaluar mi casa, probablemente para saber cuánto valía, cuánto podría obtener si me convencía de venderla o si encontraba alguna manera de forzar la venta. El nivel de traición que sentí en ese momento fue indescriptible. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de César. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Mamá? Su voz sonaba cautelosa, como si supiera exactamente por qué estaba llamando. César, ¿qué significa que enviaste a un agente inmobiliario a mi casa sin mi autorización? ¿Qué significa que le dijiste que yo estaba considerando vender? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, escucha, yo solo estaba explorando opciones. Pensé que tal vez si supieras cuánto vale la casa, podrías considerar vender y comprar algo más pequeño. Con el dinero que sobra, podrías vivir cómodamente y nosotros podríamos comprar nuestra propia casa. Sería beneficioso para todos. Mi respiración se aceleró. Beneficioso para todos. Traducción. Beneficioso para ellos. César, esta conversación termina aquí. No vuelvas a contactar a ningún agente inmobiliario sobre mi propiedad. No tienes ningún derecho, ninguna autorización, ningún poder sobre esta casa. ¿Está claro? Mamá, estás exagerando. Solo estaba tratando de ayudar, de encontrar una solución que funcionara para toda la familia. No estoy exagerando, César. Estás intentando manipularme, presionarme, usar a terceros para hacer que dude de mis decisiones. Primero fue Esmeralda con sus demandas, luego el silencio como castigo, después la hermana de Esmeralda llamando para hacerme sentir culpable, y ahora agentes inmobiliarios apareciendo en mi puerta. César suspiró con exasperación al otro lado del teléfono. Mamá, estás siendo paranoica. Nadie te está manipulando. Simplemente estamos tratando de hacerte ver la realidad. Eres una mujer mayor viviendo sola en una casa demasiado grande. Tarde o temprano vas a necesitar ayuda. ¿Por qué no aceptarla ahora cuando todavía podemos organizarnos de manera que beneficie a todos? La realidad, César, es que tú y tu esposa quieren mi casa. Esa es la verdad sin adornos. No les importa lo que yo sienta, lo que yo quiera, lo que esta casa significa para mí. Solo les importa conseguir lo que ustedes necesitan, y están dispuestos a usar cualquier táctica para lograrlo. Pero déjame ser absolutamente clara, esta casa es mía y seguirá siendo mía mientras yo esté viva y con mis facultades completas. Nadie va a presionarme para que la venda, la regale o la comparta bajo condiciones que no acepto. Está bien, mamá, está bien, dijo con un tono que mezclaba frustración y algo más oscuro. Haz lo que quieras con tu preciosa casa. Pero no vengas llorando después cuando estés sola y necesites ayuda. No podés esperar que yo esté disponible cuando me has dejado claro que tu comodidad es más importante que mi bienestar. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Me estaba amenazando? ¿Me estaba diciendo que si no cedía a sus demandas, me abandonaría cuando realmente lo necesitara? César,
Si ese es el tipo de hijo que eres, si condicionas tu amor y tu apoyo a que yo haga lo que tú quieres, entonces tal vez necesito replantearme muchas cosas. Un hijo que realmente ama a su madre no la chantajea emocionalmente. No la amenaza con abandono. No envía agentes inmobiliarios a su casa sin su conocimiento. Eso no es amor, César. Eso es manipulación pura. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Me dejé caer en el sofá, ese mismo sofá que Esmeralda había declarado inaceptable, y lloré. Lloré por el hijo que había criado y que parecía haberse convertido en un extraño. Lloré por los años de sacrificio que ahora se sentían desvalorizados. Lloré por la soledad que se extendía frente a mí como un desierto sin fin. Pero también lloré de rabia, de impotencia, de frustración por tener que defender algo tan básico como mi derecho a mi propia casa. Elvira apareció en mi puerta 20 minutos después. Siempre parecía tener un sexto sentido para saber cuándo la necesitaba. Me abrazó sin decir nada mientras yo vaciaba todo el dolor que había estado acumulando. Cuando finalmente me calmé, le conté sobre el agente inmobiliario, sobre la llamada de Mónica, sobre las amenazas veladas de César. Ella escuchó con expresión cada vez más seria. Betania, esto ya pasó de ser un simple conflicto familiar. Esto es acoso. Están tratando de desestabilizarte emocionalmente para que cedas. Mira, yo sé que no quieres escuchar esto, pero necesitas protegerte legalmente. Deberías hablar con un abogado, asegurarte de que toda tu documentación esté en orden, tal vez incluso hacer un testamento claro donde especifiques tus deseos. No digo que César vaya a hacer algo ilegal, pero más vale prevenir. La idea de tener que protegerme legalmente de mi propio hijo me parecía surrealista, pero al mismo tiempo sabía que Elvira tenía razón. Al día siguiente fui a ver a Fausto Méndez, un abogado de familia que Elvira me recomendó. Le conté toda la situación sin omitir ningún detalle. Él escuchó atentamente, tomando notas, y cuando terminé, se reclinó en su silla con expresión preocupada. Señora Betania, lamentablemente este tipo de situaciones son más comunes de lo que cree. Hijos adultos que presionan a padres mayores para acceder a sus propiedades o recursos. Lo primero que necesitamos verificar es que toda su documentación esté en perfecto orden. La escritura de la casa está a su nombre solamente, ¿correcto? Asentí. Bien. ¿Tiene algún poder legal otorgado a su hijo? ¿Algún documento que le dé autoridad sobre sus finanzas o propiedades? No, nada de eso, respondí con firmeza. Excelente. Eso es muy importante. Ahora, le recomiendo fuertemente que hagamos dos cosas. Primero, un testamento claro y específico donde usted determine qué sucede con sus bienes cuando ya no esté. Esto evita cualquier disputa futura. Segundo, una directiva de voluntad anticipada donde especifique quién puede tomar decisiones médicas por usted si llegara a estar incapacitada y bajo qué circunstancias. Esto protege su autonomía incluso si en el futuro necesita ayuda. Fausto continuó explicando. También debería considerar documentar los incidentes que ha mencionado. El agente inmobiliario que llegó sin su autorización, las llamadas de presión, las amenazas veladas. No para tomar acción legal ahora necesariamente, pero para tener un registro por si la situación escalara. Y hay algo más que debo decirle, señora Betania. Usted tiene todo el derecho del mundo de vivir en su casa, de mantener su independencia, y de decir no a cualquier arreglo que no la haga sentir cómoda. No deje que nadie, ni siquiera su hijo, la haga sentir culpable por ejercer ese derecho. Salí de la oficina del abogado con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ahora sabía que estaba protegida legalmente, que mi casa realmente era mía y que nadie podía quitármela. Tristeza porque había tenido que llegar a este punto, porque la relación con mi hijo se había deteriorado tanto que necesitaba protección legal contra él. ¿Cómo había llegado a esto? Los siguientes días fueron sorprendentemente tranquilos. No hubo más llamadas, no más visitas inesperadas, no más agentes inmobiliarios. Era como si César y Esmeralda hubieran decidido probar una nueva táctica, el silencio absoluto. Y funcionaba. Cada día sin noticias suyas me carcomía un poco más. Me encontraba revisando el teléfono constantemente, esperando un mensaje, una llamada, cualquier señal de que mi hijo todavía me consideraba su madre. Elvira me regañaba cada vez que me veía hacer esto. Betania, deja de torturarte. Ese silencio es exactamente lo que quieren.
Quieren que te sientas tan mal, tan culpable, tan sola, que termines llamándolos tú para disculparte y darles lo que quieren. No caigas en esa trampa. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. César era mi único hijo, la única familia directa que me quedaba. La idea de perderlo era aterradora. Una tarde, mientras compraba víveres en el supermercado, vi a Esmeralda en el pasillo de cereales. Mi primer instinto fue evitarla, tomar otro pasillo, esconderme. Pero algo en mí se rebeló contra ese impulso cobarde. Esta era mi ciudad, mi barrio, mi supermercado. No iba a esconderme como si hubiera hecho algo malo. Seguí empujando mi carrito hacia ella, preparándome para un encuentro incómodo. Cuando Esmeralda me vio, su expresión cambió inmediatamente. De sorpresa pasó a algo que podría describirse como triunfo malicioso. «Betania, qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Cómo estás?» Su tono era falsamente dulce, el tipo de dulzura que viene con veneno incluido. «Estoy bien, Esmeralda. ¿Y tú?» Ella sonrió ampliamente, una mano posándose sobre su vientre en un gesto que me hizo detener el corazón. «Estoy maravillosa. Gracias por preguntar. De hecho, tengo noticias muy emocionantes. Estoy embarazada. 6 semanas. César y yo estamos felicísimos». El mundo pareció detenerse por un momento. Embarazada. Iba a ser abuela. La noticia que había esperado con tanta ilusión durante años ahora llegaba envuelta en circunstancias tan amargas que no sabía cómo sentirme. «Felicidades», logré decir, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. «Estoy segura de que serán muy buenos padres». «Gracias», respondió ella, sus ojos brillando con algo que no era exactamente alegría. «Es una lástima, ¿sabes? Realmente habría sido hermoso que el bebé pudiera crecer en esa casa tan espaciosa que tienes. Con jardín, con habitaciones suficientes para una familia. Pero bueno, supongo que tendremos que arreglárnoslas en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones. Al menos el bebé tendrá amor, aunque no tenga espacio». Cada palabra era una puñalada calculada. Esmeralda sabía exactamente qué decir para hacerme sentir culpable, para plantar la semilla de duda. ¿Estaba privando a mi futuro nieto de una mejor vida por mi terquedad? Me obligué a mantener la compostura. «Estoy segura de que el bebé será muy feliz donde sea que ustedes decidan criar a su familia. Los niños no necesitan casas grandes, necesitan amor y estabilidad. Y eso ustedes pueden dárselo en cualquier lugar». Ella se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Ay, Betania, siempre con tus ideas anticuadas. Claro que el espacio importa. Los estudios lo demuestran. Los niños que crecen en espacios más amplios tienen mejor desarrollo cognitivo y emocional. Pero bueno, supongo que para ti eso no es importante. Tu comodidad personal está primero». Hizo una pausa, mirándome con falsa preocupación. «Solo espero que cuando el bebé nazca y preguntes por qué no puede visitarte muy seguido, entiendas que es porque vivimos del otro lado de la ciudad. Ya sabes, tuvimos que buscar un apartamento que pudiéramos pagar, y los baratos están lejos. Muy lejos». Otra amenaza velada. Me estaba diciendo que me alejarían de mi nieto, que harían difícil que yo pudiera ser parte de su vida. El dolor en mi pecho era físico, real. Pero debajo del dolor también había rabia. Rabia por esta manipulación constante, por usar un bebé que ni siquiera había nacido como arma emocional. «Esmeralda, le deseo lo mejor a ti y a César con el embarazo. Pero no voy a cambiar mi posición porque estés esperando un bebé. De hecho, eso hace aún más importante que ustedes aprendan a ser independientes, a construir su propio hogar, a tomar responsabilidad por sus decisiones». Su máscara de dulzura cayó por completo. «¿Sabes qué, Betania? Tienes razón. Seremos independientes. Tan independientes que ese bebé crecerá sin siquiera conocerte. Crecerá pensando que su abuela es una mujer egoísta y amargada que prefirió sus cortinas viejas a su propia familia. Y cuando tengas 80 años y estés sola en esa casa enorme sin nadie que te visite, sin nadie que se preocupe por ti, recordarás este momento. Recordarás que tuviste la oportunidad de ser parte de algo hermoso y la rechazaste». Dicho esto, se alejó empujando su carrito, dejándome parada en medio del pasillo con las piernas temblando. Tuve que sostenerme del carrito para no caerme. Las palabras de Esmeralda resonaban en mi cabeza como una maldición. ¿Era cierto?
¿Terminaría sola y abandonada por no ceder? ¿Privaba realmente a mi futuro nieto de una abuela por defender mis límites? Abandoné mi carrito y salí del supermercado sin comprar nada. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba pensar. Cuando llegué a casa, llamé a Elvira y le conté todo. Ella vino inmediatamente y me encontró sentada en el jardín, mirando al vacío. «Betania, escúchame bien», dijo sentándose a mi lado. «Esa mujer es venenosa. Está usando el embarazo como la herramienta perfecta de manipulación porque sabe que es tu punto débil. Pero piénsalo. ¿Realmente crees que una madre que ama a su hijo le impediría conocer a su abuela por un conflicto de vivienda? Si César y Esmeralda te alejan de ese bebé, no será porque tú lo merecías, será porque ellos son mezquinos y crueles. Pero Elvira, ¿y si tienen razón? ¿Y si estoy siendo egoísta? Es mi nieto. Mi única oportunidad de ser abuela. ¿Vale la pena perder eso por una casa?» Elvira me tomó de los hombros, obligándome a mirarla a los ojos. «Betania Castillo, escúchame. No estás perdiendo nada por una casa. Estás defendiendo tu dignidad, tu autonomía, tu derecho a vivir en paz en tu hogar. Si César y Esmeralda no pueden respetar eso, si están dispuestos a usar a su hijo como rehén emocional, entonces el problema no eres tú. Son ellos. Y créeme, si cedes ahora, si dejas que se muden bajo estas condiciones, ese bebé va a crecer viendo cómo tratan a su abuela como ciudadana de segunda clase en su propia casa. ¿Eso es lo que quieres?» Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Tenía razón. Si cedía ahora, si permitía que invadieran mi casa, mi vida, mi espacio, ¿qué ejemplo le estaría dando a mi futuro nieto? Le enseñaría que está bien abusar de las personas mayores, que está bien manipular y presionar hasta conseguir lo que quieres, que el amor se condiciona y se negocia. No, definitivamente no. Eso no era lo que quería. Esa noche, mientras yacía en mi cama, tomé una decisión. No iba a permitir que me manipularan más. No iba a vivir en constante miedo y culpa. Si César y Esmeralda decidían alejarme de mi nieto, esa sería su decisión y tendrían que vivir con las consecuencias. Yo había hecho lo correcto defendiendo mis límites, y no iba a disculparme por ello. Sentí una extraña mezcla de dolor y liberación con esa decisión. Dolor por lo que podría perder, pero liberación de la carga constante de culpa que había estado llevando. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de César. Era largo, detallado, y cada palabra estaba cuidadosamente elegida para maximizar el impacto emocional. «Mamá, Esmeralda me contó que se encontraron en el supermercado. Me sorprende que no te hayas dignado a llamarnos cuando te enteraste que íbamos a tener un bebé. Tu primer nieto. Y ni siquiera una llamada de felicitaciones. Supongo que eso confirma lo que ya sabía. Tu casa es más importante para ti que tu familia. Quiero que sepas que Esmeralda lloró toda la noche. Está devastada porque la mujer que debería estar emocionada de ser abuela prácticamente la ignoró en el supermercado. El estrés no es bueno para el embarazo. Mamá, espero que puedas vivir con tu conciencia tranquila sabiendo que tus acciones están afectando no solo a nosotros, sino también a tu nieto que ni siquiera ha nacido». Leí el mensaje 3 veces, sintiendo como cada línea estaba diseñada para hacerme sentir como la peor persona del mundo. Pero esta vez, en lugar de colapsar bajo la culpa, lo analicé fríamente. Esmeralda le había contado una versión distorsionada del encuentro. Había omitido convenientemente todas las amenazas veladas, todas las manipulaciones, todos los comentarios hirientes. Había pintado la escena como si yo la hubiera ignorado cruelmente cuando en realidad le había ofrecido felicitaciones sinceras. Respondí al mensaje con manos firmes, sin permitir que la emoción nublara mi juicio. «César, felicidades a ambos por el embarazo». Cuando vi a Esmeralda en el supermercado, le expresé mis felicitaciones personalmente. Si ella interpretó eso como algo negativo, lamento mucho su percepción. Estaré aquí cuando decidan tratarme con respeto y consideración. Hasta entonces, les deseo lo mejor. Envié el mensaje antes de poder arrepentirme, antes de que la culpa pudiera hacerme borrar todo y escribir una disculpa. La respuesta llegó casi inmediatamente. Respeto y consideración. Eso es rico viniendo de alguien que nos negó ayuda cuando más la necesitábamos. Pero está bien, mamá. Vive tu vida como quieras. Solo no esperes ser parte de la nuestra. Y ahí estaba. La amenaza final,
ahora explícita. Era él o mi casa, mi dignidad o mi nieto. Una elección que ninguna madre debería tener que hacer, pero que César había forzado de todas maneras. Los días se convirtieron en semanas. El silencio se volvió más profundo, más doloroso. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba esperando que fuera César, pero nunca era él. Elvira seguía visitándome, asegurándose de que no me hundiera la depresión, pero incluso su compañía constante no podía llenar completamente el vacío que dejaba la ausencia de mi hijo. Una tarde, mientras tomaba café en mi cocina mirando por la ventana, vi algo que me heló la sangre. Un camión de mudanzas se detuvo frente a mi casa. Del vehículo bajaron César y Esmeralda, seguidos por dos hombres uniformados que comenzaron a descargar cajas y muebles. Me quedé paralizada por un momento, sin poder creer lo que veía en mis ojos. ¿Estaban tratando de mudarse a mi casa sin mi permiso? ¿Habían llegado a ese nivel de invasión? Salí de mi casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. César, ¿qué significa esto?, pregunté tratando de mantener la voz firme aunque sentía las piernas temblar. Él ni siquiera me miró. Siguió dirigiendo a los trabajadores, señalándoles dónde dejar las cajas. Mamá, ya hablamos de esto. No vamos a seguir discutiendo. Esmeralda está embarazada, necesitamos un lugar más grande, y esta es la solución lógica. Ya tomamos la decisión. No pueden entrar a mi casa sin mi autorización, dije bloqueando la entrada. César, esto es violación de propiedad privada. Si intentan forzar su entrada, voy a llamar a la policía. Él finalmente me miró, y la frialdad en sus ojos me asustó más que cualquier grito. No seas dramática, mamá. Soy tu hijo. Esta casa es tanto mía como tuya. Crecí aquí, tengo derecho a estar aquí. Además, ¿realmente vas a llamar a la policía contra tu propio hijo? ¿Contra el padre de tu futuro nieto? Esmeralda se acercó entonces, una mano protectora sobre su vientre aún plano, una sonrisa victoriosa en sus labios. Betania, por favor, no hagas un escándalo frente a los vecinos. Ya le pagamos a estos hombres. Nuestras cosas van a entrar a esta casa de una manera u otra. Puedes hacerlo fácil o difícil, pero el resultado será el mismo. Ya firmamos la terminación del contrato de nuestro apartamento. No tenemos a dónde más ir. ¿Realmente vas a dejar a una mujer embarazada en la calle? La manipulación era descarada, perfecta. Habían planeado esto meticulosamente. Sabían que presentándose con un camión de mudanzas y trabajadores ya pagados, con el argumento del embarazo y sin otro lugar a donde ir, yo me sentiría acorralada, obligada a ceder. Pero algo dentro de mí se endureció. Algo que había estado creciendo durante todas estas semanas de manipulación y amenazas finalmente alcanzó su punto de ruptura. Saqué mi teléfono con manos firmes. César, Esmeralda, tienen exactamente 2 minutos para subir a ese camión y retirarse de mi propiedad. Si no lo hacen, llamaré a la policía. No estoy bromeando. Esta es mi casa, está a mi nombre, y ustedes no tienen permiso para estar aquí, mucho menos para mudarse. César se rió, una risa nerviosa y despectiva. Mamá, deja de hacer el ridículo. No vas a llamar a la policía. Sabes que no lo harás. Porque si lo haces, esto se termina. Nuestra relación se termina. Nunca más me volverás a ver, nunca conocerás a tu nieto, estarás completamente sola. ¿Eso es lo que quieres? Marqué el número de emergencias con dedos temblorosos pero determinados. Lo que quiero es que respeten mi casa y mis decisiones. Y si eso significa perder a un hijo que solo me busca cuando quiere algo de mí, entonces tal vez sea mejor así. La expresión de César cambió de confianza a incredulidad. No te atreverías, susurró. Pero ya estaba hablando con el operador, reportando una invasión de propiedad privada, dando mi dirección. Los trabajadores del camión, al darse cuenta de la situación, inmediatamente dejaron de descargar. Señor, si hay un problema legal, nosotros no podemos continuar. No queremos problemas con la policía, dijo uno de ellos a César. Esmeralda soltó un grito de frustración. Esto es increíble. Es tu propia madre. ¿Cómo puedes hacer esto, Betania? Estoy embarazada. Necesitamos un lugar donde vivir. Se dejó caer dramáticamente en los escalones de entrada, llorando ruidosamente. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, atraídos por el escándalo.
Elvira apareció a mi lado casi instantáneamente, como un ángel guardián. ¿Qué está pasando aquí, Betania? Le expliqué rápidamente y ella inmediatamente se colocó entre César y yo. César Castillo, debería darte vergüenza. Tratar de invadir la casa de tu propia madre, manipularla, chantajearla. Tu madre te crió sola, trabajó doble turno para darte todo, y así le pagas. Deberías estar avergonzado. César la miró con odio. Usted no se meta en esto, señora. Esto es entre mi madre y yo. Elvira se irguió con toda su dignidad. Me meto porque alguien tiene que defender a Betania de su propio hijo. Alguien tiene que decirte que lo que estás haciendo está mal. Esa mujer que llora en los escalones sabía perfectamente lo que se estaba metiendo cuando terminaron su contrato de apartamento sin tener otro lugar asegurado. Esa fue su decisión, no la de Betania. Y ahora pretenden que ella cargue con las consecuencias de sus irresponsabilidades. El sonido de las sirenas policiales se escuchó a lo lejos, acercándose. César miró a su alrededor, viendo a todos los vecinos observando, escuchando. Mamá, última oportunidad. Diles que todo fue un malentendido. Déjanos entrar. Podemos resolver esto en familia. Moví la cabeza lentamente. No hay nada que resolver, César. Ustedes tomaron sus decisiones, ahora tienen que vivir con las consecuencias. Pero no van a hacerlo a costa de mi paz y mi hogar. La patrulla policial se detuvo frente a la casa. 2 oficiales bajaron y se acercaron evaluando la situación. ¿Quién reportó la invasión de propiedad?, pregunté uno de ellos. Yo, oficial, respondí. Soy Betania Castillo. Esta es mi casa. Estas personas intentaron mudarse aquí sin mi autorización. Tengo la escritura de la propiedad a mi nombre si necesita verificar. César intentó intervenir. Oficial, soy su hijo. Hubo un malentendido. Mi madre es mayor, a veces se confunde. Nosotros solo queríamos ayudarla. Sentí la rabia subir como lava hirviente. César, no te atrevas. No te atrevas a decirle al oficial que estoy confundida o senil. Tengo 72 años, pero todas mis facultades mentales perfectamente intactas. Y mi decisión de no permitirles la entrada a mi casa es completamente consciente y deliberada. El oficial me miró con atención, evaluando. Señora, ¿usted está segura de que no autorizó esta mudanza? No hay ningún acuerdo verbal o escrito que les diera permiso. Completamente segura. Oficial. Tengo testigos que pueden confirmar que expresé claramente mi negativa. Incluso tengo mensajes de texto donde les digo que no tienen permiso para mudarse aquí. El oficial asintió y se volvió hacia César. Señor, si la propiedad está a nombre de su madre y ella no ha dado autorización, ustedes no pueden proceder con esta mudanza. Van a tener que retirar sus pertenencias y buscar otro lugar. César explotó finalmente. Esto es ridículo. Es mi madre. Crecí en esta casa. Tengo derecho. El oficial levantó una mano. Señor, entiendo que hay emociones involucradas, pero legalmente la situación es clara. Esta propiedad pertenece a su madre. Sin su autorización explícita, usted no puede residir aquí. Ahora, les voy a pedir que retiren pacíficamente sus pertenencias del área y busquen otro lugar. Si se niegan, tendremos que proceder con cargos por intento de invasión de propiedad. Esmeralda se levantó de los escalones, su cara roja de rabia y humillación. Esto no se va a quedar así, Betania. Vas a pagar por esta humillación. Vas a arrepentirte de esto por el resto de tu vida. Te lo prometo. El oficial se volvió hacia ella con expresión seria. Señora, le recomiendo que no haga amenazas. Eso podría resultar en cargos adicionales. Ahora, por favor, recojan sus cosas y retírense. Los trabajadores del camión, incómodos y ansiosos por irse, rápidamente volvieron a cargar las pocas cajas que habían bajado. César me miraba con una mezcla de odio y dolor que partía el alma. Espero que estés feliz, mamá. Espero que tu casa vacía te dé toda la compañía que necesitas. Porque nosotros nunca volveremos. Mi hijo, mi nieto, nunca sabrá quién eres. Para él, no tendrás nombre, no tendrás rostro, no existirás. Eso es lo que elegiste hoy. Las palabras me golpearon como balas, cada una diseñada para causar el máximo dolor.
Pero me mantuve firme, aunque sentía las lágrimas amenazando con salir. César, elegí respetarme a mí misma. Elegí mantener mi dignidad. Si tú decides que eso significa borrarme de tu vida y de la vida de tu hijo, esa es tu elección, no la mía. Yo siempre estaré aquí, siempre serás bienvenido, pero bajo términos de respeto mutuo. No de invasión y chantaje. El camión de mudanza se alejó lentamente, llevándose no solo las cajas, sino también cualquier resto de relación que pudiera haber quedado entre César y yo. Los vecinos comenzaron a dispersarse, algunos mirándome con compasión, otros con curiosidad morbosa. Los oficiales tomaron mi declaración, me dejaron un número de caso por si había más problemas, y finalmente se fueron. Y yo me quedé de pie en mi jardín delantero, rodeada por el silencio que siguió a la tormenta. Elvira me rodeó con su brazo. Ven, vamos adentro. Te prepararé un té. Hiciste lo correcto, Betania. Sé que no se siente así ahora, pero lo hiciste. Entramos a mi casa, esa casa que había defendido con tanta ferocidad, y por primera vez me sentí extraña en ella. ¿Valía la pena todo esto? ¿Había cambiado mi relación con mi hijo para siempre por mantener mi espacio? Las preguntas me atormentaban mientras Elvira preparaba té en mi cocina. Los días siguientes fueron los más oscuros que había experimentado en años. El silencio de César era absoluto, total. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera muerto para él. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, recordando que había llamado a la policía contra mi propio hijo. Sí, él había intentado invadir mi casa, sí, había sido manipulador y cruel, pero seguía siendo mi hijo. El bebé que había cargado, criado, amado con cada fibra de mi ser. Elvira venía todos los días, a veces 2 veces al día, asegurándose de que yo comiera, de que no me hundiera completamente. Betania, deja de torturarte. César tomó decisiones horribles. Él y su esposa intentaron forzarte a algo que no querías. Tú te defendiste. Eso no te hace mala madre, te hace una mujer con dignidad. Yo asentía, queriendo creerle, pero las noches eran largas y en la oscuridad la culpa crecía como una sombra gigante. Una semana después del incidente, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Con manos temblorosas la abrí y leí su contenido. César y Esmeralda estaban solicitando formalmente que yo considerara vender la propiedad y dividir las ganancias con César, argumentando que él había crecido en esa casa y tenía derecho moral a parte de su valor. La carta también mencionaba que debido a mi comportamiento errático y hostil, estaban considerando solicitar una evaluación de mi capacidad mental para manejar mis propios asuntos. El papel cayó de mis manos. No solo estaban tratando de quitarme mi casa, ahora querían declararme incompetente. Querían arrebatarme mi autonomía, mi capacidad de decisión, todo. Con dedos temblorosos llamé a Fausto, mi abogado. Él me pidió que le llevara la carta inmediatamente. 1 hora después estaba en su oficina, observándolo leer el documento con expresión cada vez más seria. Esto es muy grave, señora Betania, dijo finalmente. Están intentando 2 cosas. Primero, obtener parte del valor de su propiedad sin base legal alguna. Su hijo no tiene ningún derecho sobre una propiedad que usted compró con su propio dinero y está a su nombre. Segundo, y esto es más preocupante, están tratando de cuestionar su capacidad mental. Esto podría ser el primer paso para intentar obtener una tutela sobre usted. Mi corazón se aceleró. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden declararme incapaz solo porque me negué a darles mi casa? No sin pruebas sustanciales, y francamente, después de nuestras conversaciones, está claro que usted está perfectamente lúcida y capaz. Pero el solo intento es preocupante. Necesitamos responder a esto firmemente. Voy a redactar una respuesta dejando claro que usted rechaza completamente estas demandas, que está en pleno uso de sus facultades, y que cualquier intento adicional de acoso o intimidación legal será considerado como tal y respondido apropiadamente. Fausto hizo una pausa, mirándome con preocupación. Señora Betania, debo preguntarle, ¿está preparada para esto? Porque si seguimos por este camino, la relación con su hijo podría dañarse irreparablemente. Ya está dañada, respondí con voz quebrada. Ya está completamente rota. Mi hijo prefiere destruirme legalmente antes que aceptar que dije no. ¿Qué tipo de relación podemos tener después de esto? Fausto asintió con comprensión. Entonces procedemos.
Y señora Betania, quiero que sepa algo. En mis 25 años como abogado de familia, he visto muchos casos de abuso de ancianos por parte de familiares. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Usted no está equivocada. Ellos sí. La respuesta legal fue enviada. Y entonces comenzó lo que solo puedo describir como una guerra de desgaste. Esmeralda comenzó a publicar en redes sociales sobre familias disfuncionales y madres que abandonan a sus hijos en momentos de necesidad. Nunca me mencionaba directamente, pero era obvio para cualquiera que conociera la situación. Sus amigas comentaban con mensajes de apoyo, hablando de cuán terrible era que las personas mayores fueran tan egoístas. Mónica, la hermana de Esmeralda, empezó a llamar a mis vecinos, preguntándole si había notado algún comportamiento extraño en mí, si creían que yo estaba bien mentalmente, si me habían visto confundida o desorientada. Afortunadamente, la mayoría de mis vecinos me conocían bien y rechazaban estas insinuaciones, pero el daño a mi reputación en el vecindario ya estaba hecho. Algunos me miraban con pena, otros con curiosidad, preguntándose si realmente había algo mal conmigo. Elvira estaba furiosa. Esa familia es despreciable, Betania. Están tratando de destruir tu reputación para justificar sus acciones. Pero no te preocupes, yo me he encargado de dejar muy claro a todo el que pregunta exactamente lo que pasó. Los vecinos que presenciaron el incidente del camión de mudanzas son tus mejores testigos. Ellos vieron quién era el agresor y quién la víctima. Pero el acoso continuó. Llamadas anónimas a medianoche. Cartas sin remitente dejadas en mi buzón con mensajes crueles. Una vez encontré basura esparcida en mi jardín delantero. No podía probar que fuera César o Esmeralda, pero la coincidencia era demasiado grande. Fausto documentó todo, tomó fotografías, guardó las cartas. Esto construye un caso de acoso, me explicó. Si necesitamos solicitar una orden de restricción, tenemos evidencia. Una noche, 2 meses después del incidente del camión, sonó mi timbre a las 11 de la noche. Miré por la mirilla y vi a César parado ahí, solo, con aspecto demacrado. Mi corazón dio un salto. ¿Había venido a disculparse? ¿A reconciliarse? Abrí la puerta con cautela, dejando la cadena de seguridad puesta. «César, ¿qué haces aquí tan tarde?» Él levantó la vista y vi que había estado llorando. «Mamá, necesito dinero. Esmeralda está en el hospital. Tuvo complicaciones con el embarazo. Necesitan hacerle unos estudios especiales y el seguro no cubre todo. Necesito $3,000. Ahora». Mi instinto maternal inmediatamente quiso decir que sí, sacar mi chequera, darle todo lo que pidiera. Pero algo me detuvo. La manera en que lo pidió, sin disculparse primero, sin mostrar remordimiento por todo lo que había hecho. Como si yo fuera un cajero automático, no su madre. «César, lamento mucho que Esmeralda esté teniendo complicaciones. Pero después de todo lo que ha pasado, después de intentar invadir mi casa, de cuestionar mi capacidad mental, de acosarme, ¿realmente crees que puedes aparecer aquí a medianoche exigiendo dinero?» Su expresión se endureció. «Sabía que dirías eso. Sabía que tu rencor era más fuerte que tu amor por tu nieto. Ese bebé podría estar en peligro y a ti solo te importa mantener tu postura. ¿Sabes qué, mamá? Tenías razón. Nuestra relación está muerta. Muerta y enterrada. Y todo por tu culpa. César, espera», dije abriendo la puerta completamente. «No es rencor. Es que necesito saber. ¿Viniste aquí como mi hijo buscando ayuda de su madre, o viniste como alguien que ve una fuente de dinero? Porque si realmente quieres reconciliación, si realmente quieres que seamos familia otra vez, necesito ver algo más que demandas. Necesito ver respeto, disculpas, reconocimiento del daño que me hicieron». Él me miró con desprecio. «No tengo tiempo para tus juegos emocionales. Mamá, mi esposa está en el hospital. ¿Me vas a dar el dinero o no?» La respuesta era clara entonces. No había venido como hijo, había venido como extorsionador. «César», le respondí con voz firme aunque el corazón se me partía, «no voy a darte dinero bajo estas circunstancias. Si Esmeralda necesita atención médica, hay programas de asistencia, opciones de financiamiento, recursos disponibles. Pero yo no voy a ser tu solución fácil cuando ni siquiera puedes tratarme con respeto básico». César me miró con un odio tan puro que me hizo retroceder un paso. «Eres un monstruo, mamá.
Un monstruo disfrazado de víctima. Espero que cuando estés muriendo sola en esta casa, recuerdes este momento. Recuerdes que elegiste el orgullo sobre tu propia familia. Se dio la vuelta y se fue, dejándome parada en la puerta con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Cerré la puerta y me dejé caer contra ella, sollozando. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de condenar a mi nieto por no ceder a la extorsión? Llamé a Elvira a pesar de la hora. Ella vino de inmediato y me encontró en el suelo del recibidor, llorando. Betania, ¿qué pasó? Le conté todo entre sollozos. Cuando terminé, ella me abrazó fuerte. Hiciste lo correcto, mijita. Vinieron aquí a medianoche a extorsionarte emocionalmente. No trajeron ningún documento del hospital, ninguna evidencia de emergencia médica. Solo demandas y culpa. Si realmente hubiera una emergencia médica seria, habrían ido al hospital, no a tu puerta a exigir efectivo. Pero Elvira, ¿y si es verdad? ¿Y si mi nieto está en peligro y yo negué ayuda? Ella me tomó de los hombros. Entonces llamarían una ambulancia, irían a emergencias donde la atención es obligatoria independientemente de la capacidad de pago. Esta es otra táctica de manipulación, Betania. Y es la más cruel porque usa la salud de un bebé como arma. No caigas en eso. Si César realmente necesitara ayuda, habría venido de manera diferente. Con humildad, con respeto, con evidencia. No con amenazas y exigencias. Los meses siguientes fueron un proceso lento de sanación. El abogado Fausto logró que César y Esmeralda firmaran un documento comprometiéndose a cesar todo contacto no solicitado conmigo o enfrentarían cargos por acoso. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio cargado de manipulación y amenazas. Era simplemente silencio. La ausencia de mi hijo en mi vida. Aprendí a vivir con ese vacío. Elvira se convirtió en mi familia elegida. Su hijo Baltasar, que vivía en otro estado, empezó a llamarme tía Betania y me visitaba cuando venía a ver a su madre. Otros vecinos, viendo mi situación, se acercaron más. La señora Mariela de la casa de al lado empezó a invitarme a jugar cartas los jueves. El señor Jeremías, que vivía 2 casas más abajo, se ofreció a ayudarme con trabajos de jardín pesados. Descubrí que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. La gente que te valora no por lo que puedes darles, sino por quién eres. Mi casa, esa casa que había defendido con tanta fiereza, se llenó de nuevas memorias. Tardes de té con Elvira, noches de películas con Mariela, conversaciones de jardín con Jeremías. 6 meses después del último encuentro con César, recibí una carta. No era del abogado esta vez, era una carta personal con letra que reconocí como la de mi hijo. La sostuve durante largo tiempo antes de abrirla, mi corazón latiendo fuerte. Cuando finalmente reuní el coraje, la abrí con manos temblorosas. Mamá, comenzaba. Nació el bebé. Se llama Baltasar, como el abuelo que nunca conocí. Pesa 3,5 kilos y está sano. Esmeralda y él están bien. No te escribo para pedirte nada ni para retomar contacto. Solo pensé que tenías derecho a saber que tu nieto existe y está bien. César. Sostuve la carta contra mi pecho, llorando. Mi nieto había nacido. Había un pequeño ser en este mundo que llevaba mi sangre, y yo no podría conocerlo. El dolor era inmenso, abrumador. Pero debajo del dolor también había algo más. Paz. Paz porque había mantenido mi dignidad. Paz porque no había cedido a la manipulación. Paz porque sabía en mi corazón que había hecho lo correcto, aunque doliera terriblemente. Elvira vino esa tarde y le mostré la carta. ¿Cómo te sientes?, preguntó con cuidado. No lo sé, respondí honestamente. Triste, definitivamente. Pero también aliviada de alguna manera. Saber que el bebé está bien, que César finalmente tuvo la decencia de informarme sin exigir nada a cambio. Es algo. Tal vez algún día, cuando Baltasar crezca, buscará conocerme. O tal vez no. Pero al menos no tengo que vivir con la vergüenza de haber sacrificado mi dignidad por mantener una relación tóxica. Guardé la carta en una caja especial junto con fotos de César cuando era niño. Algún día, si mi nieto alguna vez me buscaba, podría mostrarle esa caja. Podría contarle la historia completa,
no la versión distorsionada que probablemente le contarían sus padres. Podría explicarle que a veces amar a alguien significa establecer límites, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Los años pasaron. Mi casa permaneció mía. Las cortinas beige que tanto odiaba Esmeralda seguían colgando en mis ventanas, y cada vez que las miraba sonreía. No porque fueran particularmente hermosas, sino porque representaban mi victoria. Mi derecho a elegir, a decidir sobre mi propio espacio, a mantener mi autonomía hasta el final. Recibí otra carta 3 años después. Esta vez de Esmeralda. Era breve y sorprendentemente humilde. Betania, escribo esto sin que César lo sepa. Últimamente he estado reflexionando sobre lo que pasó hace años. Me he dado cuenta de muchas cosas sobre mí misma que no son fáciles de admitir. Fui cruel contigo. Manipuladora. Usé todo lo que pude para conseguir lo que quería sin pensar en cómo te afectaba. César aún está resentido, pero yo entiendo ahora por qué dijiste no. Si alguien tratara a mi hijo de la manera en que yo te traté, estaría furiosa. No te pido perdón porque no sé si lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Y que si algún día quieres conocer a Baltasar, yo no me opondré. Esmeralda. Lloré al leer esa carta. No eran las disculpas de César, las que realmente anhelaba, pero era algo. Era reconocimiento. Era crecimiento. Era la posibilidad, aunque remota, de alguna forma de reconciliación eventual. Respondí brevemente, agradeciéndole por sus palabras y diciendo que estaría abierta a conocer a mi nieto cuando y si ella decidiera que era apropiado. No mencioné a César. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar con cartas. Sentada en mi sala, en ese sofá viejo que había defendido, rodeada por las cortinas beige y los muebles llenos de historia, entendí algo fundamental. Había ganado más de lo que había perdido. Sí, perdí a mi hijo, al menos temporalmente. Sí, me perdí los primeros años de mi nieto. Pero gané algo más valioso, mi respeto propio. Mi dignidad. Mi derecho a vivir en mi propia casa bajo mis propias reglas. Y la comprensión profunda de que amar a alguien no significa dejarse destruir por ellos. Elvira entró sin tocar, como hacía siempre ahora. Traía galletas recién horneadas y esa sonrisa que iluminaba mi día. ¿Lista para la reunión de cartas esta tarde? Mariela dice que tiene chismes nuevos del vecindario. Me reí, limpiándome las lágrimas que aún quedaban de leer la carta de Esmeralda. Lista. Déjame preparar el café. Mientras ponía el agua a hervir, miré alrededor de mi cocina. Mi casa. Mi santuario. Mi victoria. Había aprendido que establecer límites no era egoísmo. Era amor propio. Que decir no cuando algo te lastima no te hace mala persona, te hace una persona saludable. Que la familia verdadera no es siempre la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu espacio, tu voz, tus decisiones. Y que a los 72 años, todavía tenía derecho a vivir con dignidad, con paz, con autonomía. Mi historia no tuvo el final de cuento de hadas que esperaba. No hubo reconciliación lacrimosa con mi hijo. No fui la abuela presente en cada momento de la vida de mi nieto. Pero tuve algo igual de valioso. Mantuve mi integridad hasta el final. Y cuando finalmente me acuesto en mi cama cada noche, en mi habitación, bajo mi techo, puedo dormir en paz sabiendo que nunca traicioné quien era por complacer a otros. Y eso, descubrí, vale más que cualquier otra cosa.